Estábamos corriendo por el bosque. No teníamos idea a dónde nos dirigíamos, solo queríamos escapar de ahí. Mi nombre es Luis. Cuando cursaba la primaria conocí a mi mejor amigo, a mi hermano, Carlos. Ninguno de los dos teníamos hermanos, éramos hijos únicos. Hacíamos todo juntos, desde jugar hasta encubrirnos en travesuras. Cuando asistíamos a la preparatoria conocimos a las que serían nuestras esposas, Isabela y Alicia. Parecía que el destino nos tenía por compañeras a ellas dos, ya que también eran amigas, muy buenas amigas. Los cuatro salíamos juntos la mayoría de veces, a comer, a fiestas, a caminar o al cine. Siempre hacíamos citas dobles. Eso era perfecto. Cuando Carlos y yo cumplimos 21 años, nos pusimos de acuerdo para pedirles matrimonio juntos. Ellas aceptaron de inmediato. Fue una etapa muy feliz en mi vida. Ellas compartían casi todos nuestros gustos excepto por una cosa. A nosotros nos encantaba ir de caza y practicar senderismo. Solo una vez nos acompañaron, pero lo odiaron, ya que no solo cazábamos y recorríamos la majestuosa naturaleza, sino que también acampábamos en medio de la nada. Cuando regresamos del viaje de 2 días, ellas tajantemente nos dijeron que no volverían a acompañarnos. Decían que era peligroso, aterrador y la caza era horrible. Nosotros no les discutimos nada. La verdad, tenían un poco de razón. Estar entre la naturaleza con todos esos peligros a tu alrededor era un escenario poco atractivo para ellas, pero no se opondrían a que nosotros siguiéramos saliendo a nuestras excursiones. Solo nos recomendaron que tuviéramos cuidado, ya que era muy riesgoso. Una vez al año, mi amigo y yo hacíamos ese viaje de 2 días, estando en contacto con la naturaleza y con nuestro lado más primitivo. Pero en el viaje que hicimos cuando cumplimos 31 años, algo salió mal, algo que nunca olvidaré. Ese fue nuestro último viaje. Carlos llegó a mi casa a las 7 de la mañana, como de costumbre en cada viaje. Un día antes, yo ya había alistado todo lo que nos llevaríamos. Solo faltaban las escopetas. Metimos todo a la camioneta y me fui a despedir de Isabela. Ella estaba aún en la cama. Cuando me acerqué a darle un beso y decirle que ya nos íbamos, ella me abrazó muy fuerte y me dijo que no fuéramos. Eso era raro, nunca había hecho eso. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que tenía un mal presentimiento, algo que no podía explicar, un miedo que surgía de todo su ser. Estuvo muy rara hasta el punto de llorar un poco en mi hombro. Le dije que no pasaría nada. Había hecho esto por muchos años. Este año no sería diferente a los demás. Ella se tranquilizó, se secó las lágrimas y me dijo: «Está bien. Tal vez solo son ideas mías. Ve con cuidado. Te amo». Yo tomé mis cosas y me subí a la camioneta. Mi amigo me estaba esperando. Ya llevábamos 30 minutos de retraso. En el camino, Carlos me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Solo fue un tema con Isabela. «¿Qué pasó?», me preguntó. Le platiqué lo que había pasado. Él, muy serio, me contó que Alicia también le hizo algo similar. Cuando él se despidió de ella, le pidió que no fuera. Carlos le preguntó qué es lo que sucedía. Alicia le dijo que lo soñó corriendo en la oscuridad y algo lo venía siguiendo. Lo soñó agitado, lleno de sangre y asustado. Cuando Carlos terminó de contarme esto, nos quedamos callados. Algo dentro de mí decía: «Regrésate, no vayan este año». Mi amigo rompió esos pensamientos diciendo: «Estuvo raro, pero ya tenemos experiencia. Es imposible que nos pase algo, ¿no?». Después de eso comenzó a reír. Yo también lo acompañé con una risa nerviosa. Algo me daba mala espina. Llegamos a la orilla de la sierra. Ahí había una caseta de seguridad donde dejábamos la camioneta por esos 2 días. Comenzamos a bajar todas las cosas. Ya habían varias personas en el lugar. A nosotros no nos gustaba cazar cerca de ellos, ya que si eran nuevos espantaban a los venados. Si veíamos que habían muchas personas, nos alejábamos un poco más para que no nos arruinaran la casa, y así lo hicimos esa vez. Nos fuimos alejando más y más hasta que no vimos a nadie, pero se nos pasó la mano y nos alejamos más de la cuenta, aunque con nuestra experiencia no tendríamos ningún problema. Cuando llegamos a la mejor zona para acampar, sacamos nuestras tiendas de campaña y empezamos a armar todo. Ya eran las 2:30 de la tarde.
Aún nos faltaban varias horas para salir a cazar, así que nos quedamos platicando un rato. En un punto de la conversación, Carlos dijo: «Qué coincidencia que las chicas se hayan puesto así al mismo tiempo, ¿no?». Yo no quería platicar sobre eso, era algo que me ponía nervioso, así que solo le respondí que hablar de eso era de mala suerte, y nos empezamos a reír. Ya eran las 8 de la noche, ya era hora. Nos gustaba más cazar por la noche que en la mañana, así que salimos a cazar. Estuvimos revisando la zona por horas, siendo lo más cautelosos posible, pero parecía que los venados habían desaparecido. Era algo raro. Ya eran las 11 de la noche, así que decidimos probar suerte en la mañana. Al día siguiente nos levantamos a las 5 de la mañana, nos alistamos y salimos a cazar, pero fue lo mismo. Algo andaba mal. Ya eran las 10 de la mañana, así que decidimos regresar al campamento. Cuando llegamos, empezamos a platicar. ¿Por qué crees que no haya venados? No lo sé. Puede ser por los otros cazadores. Está muy raro. Yo creo que tenemos que irnos, le dije. Él asintió con la cabeza. Ya eran las 2 de la tarde, pero antes de recoger las cosas, un impulso de seguir intentando se alojó en mi cabeza. Le dije: «Güey, ya estamos aquí. Tenemos que intentar una noche más». Él también quería seguir intentando. Solo hacíamos el viaje una vez al año. No queríamos que acabara así. Decidimos quedarnos. Si por la noche no conseguíamos nada, nos iríamos en la mañana. Esperamos a que dieran las 9 de la noche. Esta vez intentaríamos más tarde y por más tiempo. Preparamos las escopetas y todo lo necesario, y salimos del campamento. Llevábamos caminando 1 hora aproximadamente. La oscuridad de la noche era más profunda que de costumbre. En el ambiente se podía sentir algo extraño. Había una tensión que no podía explicar. Carlos empezó a sentir eso mismo. Estábamos inquietos. Un mal presentimiento se alojó en nuestro corazón. Nos quedamos cerca de un riachuelo. Nos sentamos en el suelo y esperamos alguna presa. No hacíamos ningún ruido. Llevábamos cerca de 1 hora y media ahí cuando un venado salió de entre los árboles. Nos quedamos inmóviles. Por fin encontramos algo. Antes de que pudiéramos poner en la mira al venado, se fue caminando. Carlos y yo comenzamos a seguirlo. Caminamos por un buen rato lo más sigilosamente posible. Teníamos que asegurar el tiro, pero algo nos distrajo. Algo que no era normal. A lo lejos, se podía ver una luz. Era una luz de una fogata. Estábamos en lo profundo del bosque, así que no debía haber nadie ahí, y mucho menos con una fogata. Caminamos hacia ese lugar. La fogata era enorme. Nos acercamos lentamente. Se podían escuchar gritos y risas de mujeres. Avanzamos un poco más. Ya estábamos lo suficientemente cerca para ver qué era lo que sucedía. Teníamos razón. Eran unas 15 mujeres entre jóvenes y ancianas. Estaban dando vueltas alrededor de esa fogata mientras decían una especie de canto. De un momento a otro, empezó a bajar la temperatura. Una de ellas se acercó al fuego y arrojó un bulto pequeño a la fogata. ¿Qué sería eso?, le pregunté entre susurros a Daniel. Quedamos congelados cuando vimos que todas empezaron a quitarse sus extremidades. Algunas tomaban sus piernas, otras los brazos, y las arrojaban al fuego. Después de eso, seguían dando vueltas, pero arrastrándose y riendo de una manera perturbadora. Comenzaron a tomar algo que estaba alrededor de la fogata, y se los empezaron a poner en donde antes estaban sus extremidades. La escena era bizarra y dantesca. Sus cuerpos empezaron a cambiar en alguna especie de ave. Ante tal escena, Carlos susurró: «Dios mío, eso fue un error». Esas criaturas voltearon a ver hacia donde estábamos. Se veía el odio en sus miradas. Nosotros salimos corriendo de ahí. Mientras escapábamos, se escuchaban risas por todo el bosque. También podíamos oír unas aves volando. Debían ser enormes porque las alas de esas aves hacían mucho aire. No podía ser. Estábamos corriendo por el bosque. No teníamos idea a dónde nos dirigíamos. Solo queríamos huir de ahí. Entonces lo escuché. El grito de Carlos. Volteé para ver qué pasaba. Una especie de sombra se lo estaba llevando. Corrí tras de él. Cada vez lo veía más lejos, hasta que lo perdí de mi vista. ¡Oh, por Dios! Le empecé a gritar: «¡Carlos! ¡Carlos!», pero no lo veía por ningún lado.
Se dejaron de escuchar esas risas. Mi mejor amigo estaba perdido. No podía dejarlo en ese lugar, así que fui a buscarlo. Pasó mucho tiempo y no lo podía encontrar. Tenía que ir por ayuda para buscarlo. Muy a mi pesar me tuve que ir. Comencé a bajar por un camino que se veía a lo lejos. Llevaba varios minutos recorridos cuando vi el riachuelo en que estuvimos antes. Gracias a Dios. Empecé a correr de regreso al campamento. Ya lo podía ver desde lejos, pero me detuve. Algo estaba rondando ahí. Era una persona. Me acerqué con cuidado. No puede ser. Carlos. Corrí hacia el campamento. Cuando llegué a donde estaba él, le empecé a preguntar qué es lo que le había pasado, pero él no reaccionaba. Solo caminaba en círculos murmurando algo. Estaba perdido en él mismo. También el campamento parecía destruido. Alguien o algo había tirado las casas de campaña y regó nuestras cosas. Dejé todo ahí, y como pude me llevé a Carlos. Cuando llegamos a la caseta de seguridad, ya estaba amaneciendo. El guardia nos preguntó qué nos había pasado. Teníamos cortadas en todo el cuerpo por estar corriendo entre las ramas. No nos iba a creer si le decía la verdad, así que le dije que un animal nos había atacado. El guardia se puso en alerta. Nos preguntó si no sabíamos nada de los otros cazadores. Nos dijo que varias personas pagaron solo por un día y no habían regresado. Yo le dije que no sabíamos nada. Subí a Carlos a la camioneta, me subí yo y nos fuimos de ahí. Mientras más nos alejábamos, Carlos comenzó a reaccionar un poco más. Cuando por fin volvió en sí, vomitó algo en el auto. Era una sustancia negra y espesa. Tenía un olor repugnante. Entre ese líquido grotesco, habían unas bolas, parecían cabellos enredados. Me orillé. Carlos me vio y me preguntó qué estaba pasando. ¿No recuerdas nada, Carlos? Él me respondió que no, solo que perseguíamos a un venado y después nada. Le dije que no pasaba nada, que durmiera un rato. Él cayó rendido en el asiento de atrás, aunque ya se veía mejor. Limpié la camioneta y nos fuimos de ahí. Nunca supe qué pasó con los otros cazadores, ni tampoco quise investigar. Esa vez fue la última que fuimos a cazar. Nunca más volví a la naturaleza.